Estás escuchando Cruel Verano. De 1 a 3. Por la UNE. Estás en el verano de la UNE. Cruel Verano. Estás escuchando Cruel Verano. Cruel Verano. Por la UNE. De 1 a 3. Seguimos. Esto es Cruel Verano. Gente, tenemos invitación para hacerles. De lujo, ¿eh? De lujo total. El sábado 18 de abril en la sala 420 a las 9 de la noche se va a estar presentando una obraza, un hermoso encuentro. Y nos dijeron, che, ¿quieren hacer nota con esto? Dijimos, pero claro, por supuesto, ¿por qué no? La obra se llama Coconor. Esto va a estar ocurriendo en la sala 420. Y quienes llevan adelante la obra son Lucas Román y ella, que es increíble. Humorista, cantante, columnista, performer, Vanessa Strauch, quien está del otro lado del Meet. Bienvenida. Hola, chicos. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Che, qué lindo. Escúchame, Bienvenida. antes que nada, ¿Qué? ¿vos este Sí. estudio lo conocés? Vos estuviste en la 97.1, ¿no? Sí, estuve haciendo un programa con Simonetti. Qué allá, pedazo íbamos todos los sábados a La Plata, una alegría era eso. Pedazo de programón. Te digo que yo era oyente de ese programa. Escuchá, ¿hace ¿De cuántos veras? años? ¿En qué año? ¿En qué año fue Pero, eso? ¿Qué sé yo? 2014. No, puede ser. Ah, hace Para mí más de Ayo- 10 años. Se llamaba Ayo Silva. Ayo Silver. Era Sí. buenísimo. Los sábados a la mañana Qué era bueno un que te dislate acuerdes. total y me reía Sí, mucho sí. con ustedes. Mucho. Era genial porque nos íbamos, nos íbamos y en esa época estaba el señor Simonetti soltero, entonces todo el viaje de la costera eran los cuentos del sábado anterior de Fede. La verdad que era una alegría bárbara hacerlo. Mucho tiempo lo hicimos, porque empezamos en Splendid y después fuimos allá, Hermoso. trabajando juntos. Bueno, Vane, escúchame. Primero, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco lo que es esta propuesta de Coconor que hacen con la Lucas Román. Una chochera Coconor. Bueno, como todos sabemos, está todo medio caras de mucha cara de culo, mucha tristeza, Sí. mucha angustia, mucha violencia. Entonces, el show de stand-up muy seguido también, que Sí. tiene que ver con la alegría y divertirse. Pero me estaba sintiendo que me faltaba algo como de más interacción, de más estar con la gente, de más abrazos, de más risas, de más cómo te llamas, contame tus cosas, porque Sí, mucha gente también sí. necesita reírse un rato Estamos y que en sea eso. ser protagonista, ¿no? Sí. Porque me pasaba que veo en muchos shows de stand-ups que hay mucha charla, pero yo eso prefiero hacerlo en otro show aparte, ¿no? A mí me gusta en stand-up tratar de hacer el material y qué sé yo. Entonces dije, ¿qué jugamos siempre acá cuando viene Lucas a casa? Cuando vienen ¿viste? Mis amigas que hacen la previa, ahora porque Sí. las amigas siempre son 10 años, 20 años menos que yo, hacen la previa y se van, ¿a qué jugamos siempre? Y dije, vamos a hacer un show donde juego con la gente a lo que juego yo en mi casa, Me encanta. un sábado a la noche. Me encanta. Entonces, es un show interactivo y la que quiere sube y juega, la que quiere se queda matándose de risa en la butaca, ¿no? Al principio todas vergonzosas, después por favor yo. Porque los juegos son muy divertidos, son muy de cultura general marica, tipo complete la frase de Amo. memoria. Ay, muy bueno. Claro, todas cosas que sabemos y que están en el día a día, ¿no? Nada, es nuestra sabiduría popular eso, concursos de Zapucay, todo un divague total, pero que me hace tan feliz este show, chicas. Me hace tan Escúchame, feliz hacerlo. ¿hace cuánto tiempo lo están haciendo? Y más o menos, pocos meses, 5 meses por ahí. Ah, ¿y va destinado a algún público específico o para todos? ¿Quién está yendo? No, a mí es por suerte. Hay mucha gente del estilo homosexual, ¿viste? Que me sigue a mí, así que más felicidad imposible. Pero también vienen muchas señoras más grandes que yo, que existen, y más teenagers, ¿viste? No, es nada, no discrimina, entonces bienvenidos todos.
Pensaba recién en esto que decías que en un momento tan de mierda, digamos, ¿no? Esto del encuentro y tener la capacidad de escucha y de ida y vuelta. Viste que estamos como demasiado mediados en las redes, con el escroleo, con te reacciono, me reaccionás, te escribo un DM, te digo, che, vamos a juntarnos en algún momento y nunca más nos juntamos, pero sentimos que estamos como conectadas. Pasaron 80 años. Entonces digo, claro, qué bueno poder encontrarse a partir de la risa y en esa especie de trinchera. Y te sigo, te miro en diferido. En diferido, en furia. Digo, y hay algo de la trinchera, digamos, marico feminista, que ustedes ponen en juego ahí. Me parece que es parte del público. ¿Sentís que del público que te va a ver y que te sigue y demás? Digo, ¿sentís que esa masa se hizo más grande a partir de Milei, por ejemplo? Ay, un día pensaba, está yendo mucha gente a los shows. Y yo cuando empiezo les digo, pero ¿cómo hacen para, en vez de gastarse la plata en drogas y olvidarse de todo, se la gastan en venir a verme? Les agradezco un montón. Creo que la gente está ávida de pasar un rato bueno, y con gente que se afina a una, ¿no? Porque también claro. te vas a ir a meter a un teatro donde la gente no sabe que si te quiere muerta o viva, así de fácil. Tal cual. Entonces, yo no voy a cobrar la entrada para un show que después, viste, están votando para que me saquen las leyes. No me dan ganas de darle dinero a eso, por más que me ría, por más que me divierta. Ay, el calor que hace en mi casa. Pero no sé si puntualmente, a mí me viene a ver, creo que es 60% chicas, chicas, sí, pero no sé, viste que no sé, pero no sé. Una no anda midiéndole. A veces vienen dos varones que sí, esto, qué divertido, bueno, vení papito, bienvenido. Pero somos un grupo de amigas ya, ¿viste? Es lindo lo que pasa ahí, porque hay mucha gente que nos escucha todos los días en la radio, entonces nuestras voces les es muy familiar, y se arma una cosa de ya nos conocemos. Claro. Eso. Sí, eso pasa un montón. Además tenemos códigos que por ahí si viene otra persona no, pero... Y en Coconor, que es nuevo, pasa algo más lindo, que todos estamos jugando las mismas pavadas. Y es re lindo, es decir, justo, mira, fui a ver una obra de teatro de Pablo Ramírez, que es el diseñador, y es re buen director, se le la Viva Voz se llama. Y después me decía, no sé qué, de los infantiles, que cuando él le decía hacer algo raro a la actriz, ella le dijo, ¿pero qué estamos haciendo en infantil? Y dije, Pablo, siempre estamos haciendo en infantil. Porque también nosotros somos chicos que estamos jugando con alguien. Sí. Siempre es un infantil. Van cambiando las edades, porque la mía también va cambiando. Pero siempre, nos juntamos a fingir demencia, de reírnos un rato. Y siempre de manera directa o indirecta, literal o tácita, el juego atraviesa todo. Claro. Porque es así. Claro, el juego también ya es del teatro, de que si hay uno abajo que se está creyendo lo que vos hacés, es un juego. Totalmente. Pues es que yo te quería preguntar de lo multifacética, multiprofesional, desde cantante, humorista, columnista, estuviste en el área de la improvisación, estás en streaming, radio. ¿Hay alguna faceta que te guste más de todas estas? Y no, el escenario siempre, no hay con qué darle, porque ves a la gente, es más difícil. Stand-up, de todo eso que hago, el stand-up es el género más difícil. Ajá. Pero también trae muchas alegrías, porque estás viendo a la gente ahí riéndose, carcajeándote, y no tiene precio. Porque en la radio hacemos payasadas en todos lados, pero cuando paso música también vayan y se están divirtiendo. Sí. Pero verlas ahí las caras, porque ya miro mucho los ojos, ¿viste? Sí. No, el escenario siempre es lo que más nervio te va a dar y lo que más satisfacción te va a dar. Y no siempre lo que te va a dar más plata, obvio. A la hora de escribir, sí, claro. Y a la hora de escribir, ¿tenés alguna manera, alguna técnica de qué te alimentás? Contanos. Sí, yo como profesional del humor... Tengo unas prolijidades, porque todos tenemos los días tristes o nos pasan cosas feas, ¿viste? O vemos el noticiero, o le pegan a un amigo, como a Lucas hace poco. Sí. Pero yo, si estoy media chifleti o estoy media darky, cuando veo la radio tengo mi playlist de música. Hay que hacer un clic para subir bien. He estado mal una hora antes de estar hacer reír, como les pasa a todo el mundo. Sí. Pero no, yo soy re consciente de, no, vieja, acá la gente
nada, el bufón soy yo, viste, vamos, haz tu trabajo. Después, bueno, se nos quedará el domingo. Pero, no, sí, soy muy consciente de cómo estoy yo. Ok. Y a veces está bueno también Furia Bebé, porque a veces estamos medias cariculis. Sí. A veces estamos de mal humor o tristes. Saben nuestras vidas. Es medio un reality ese programa. Sí, re, se vive así. Por eso te decía el tema de poder trasladar, tener la capacidad de trasladar, digamos, esa comunidad, porque es comunidad lo que hay ahí, que vas a alguien que te reconozca, que entienda tu código. Digo, es mucho laburo que venís haciendo en todos los espacios que vas habitando, digamos. Es que sí, siempre estoy evitando, ¿viste? Cuando hice la maricoteca era tipo, vamos a bailar. Maricoteca era genial. Era de una risa. Sí, ahora estamos con Coconor, pero no sé cuándo volverá. Pero era divertido porque venía gente, no me gusta decir sola, venía gente sin acompañante. Y yo decía, vengan chicas, porque acá se hacían amigas. Eso. Ay, qué lindo. Eso quería yo. Vamos, viste que hay mucha, está difícil, ahora hay mucha gente, viste, que tiene que buscar pareja en Tinder o donde sea, no pasa nada. Lo que dijeron ustedes cuando empezaron, hay mucha red, viste. Sí. Yo decía, vení sola a bailar, que te juro que la vas a pasar bien. Porque había un montón de maricas, pero de maricas solas es más canchera. Pero por ahí chicas solas no salen mucho a bailar. Y digo, ¿por qué me voy a quedar sola en mi casa triste mirando una serie? No, era mi compromiso de hacerlo siempre en lugares de mucho amor, de que la vas a pasar bien. Son esas cosas, ¿no? De ir construyendo redes. Y de paso matamos de la risa, porque no es que es un sufrimiento. Es mucho trabajo a veces, pero es muy divertido. Sí. El de Coconor es mucho trabajo, porque los juegos y todo, y nada, y ensayar de que se entienda, porque encima que a mí, viste como hablo yo, que se me entiende la mitad. Eso es lo genial, la gente que me viene a ver tiene como esa magia de que ya sabe lo que sabe lo que vas a decir, o sea, no es que sabe lo que vas a decir, pero puede leer, viste, como... Ay, qué lindo, eso es lo que... Eso es código. Eso es código elaborado durante años, digamos, te entendemos, te escuchamos. De pobre, haciendo el esfuerzo del otro lado. Yo hablé siempre igual. Bueno, y quería preguntarte respecto de... es sobre vos. No, ¿cuándo fue, si es que recordás o tenés este mojón en tu vida, digamos, que no es que te propusiste, pero hubo algo que dijiste, che, yo quiero hacer reír, digamos, arriba de un escenario, en eso que decís vos, ¿no? No era la niñita que hacía gracias en las cenas familiares, ¿eh? Me gusta esa parte. Siempre, igual mamá siempre me dice que yo quería hacer reír y que nunca estaba de mal humor y que sé yo, como que siempre me dice, yo pensaba que ibas a hacer algo así, porque hacía como chistes, tenía como esa cosa de como, ay, se me cayó el teléfono, de comunicarme. Sigue. Es mi idioma, ¿viste? Sí. No hubo mucho otro. Una vez en Click, yo pensaba que iba a ser psiquiatra o veterinaria y que iba a estudiar teatro por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Además estudié en un lugar re serio mis primeros años, y me hacían hacer Shakespeare, Lorca, yo quería... Claro. Me dijiste, quería hacer reír, que no quería silencio, quería que pase algo del otro lado. Y la verdad que no, una vez en un acto de la secundaria había que leer algo que había escrito una compañerita, que es muy buena, una super mega escritora, y era un plomo, ¿viste? Entonces dijeron, bueno, que lo lea Vanessa, que es más simpaticona o más cara dura. Y lo empecé a leer y era un plomo total, que ahora es una súper escritora, o sea, es re exitosa la chica, y yo, jaja, payaso. Pero bueno, y me acuerdo que cerré y empecé a improvisar, que nunca lo había hecho, y dije, nada, fue la primera... Eso es lo que digo. La primera raya, perdón, pero fue tipo, bueno, esto no me bajo más. Claro, dijiste, es por acá. Y dije, no, que es por acá, claro. Vos sabés que en una nota... Pero de chiquita. Sí. Leía una nota de hace muchos años. Soy como inquieta y me aburro rápido. Entonces cada 5 años hago un viraje y hago algo nuevo. Contanos esos virajes y por qué cada 5 años. Pero sin querer. A mí cada 5 años me pasa algo que cambia mi vida. No sé por qué, pero sin querer, ¿no? Yo ahora cumplí 5 años de Furia Bebé y sigo. Yo pensé que este año me iba a ir porque estoy acostumbrada a que pase algo, bueno, otra cosa nueva.
No, sigo, vamos al año que viene. Pero me pasa sin que yo lo planeé. No, bueno, Sí. en el 2027, en el 2030. Cada 5 años fui sumando algo. Por ejemplo, yo empecé haciendo esto, lo que decía el teatro serio, Lorca, Shakespeare, Sí. qué sé yo. De golpe me voy de ahí y empiezo a hacer teatro más under, ya con los papelitos más raros, tampoco tan dramático, tan cómico. Y después, un día caminando, me meto en un teatro y estaba Mosquito y después seguí 10 años con él. Hice Sí. como 5 de docente y después 5 con el macho. O sea, siempre tiene que ver con día 5. Mira. 5 años canté en Baccarat, una banda con Sergio Pángaro, Sí. que cantó en La Plata. Sí. 5 años más o menos pasé música cuando fui yo, que era así profesional, que vivía de eso. Pero les juro que no sé, son ciclos. Qué loco eso. Sí. Qué maravilloso poder medirlo así. Es raro, es como si, mira, Bueno, viste siempre pasa que ahora pasó, yo me separé después de 5 años, que no sabe nadie, la super primicia, pero sí, claro, son 5 años. Bueno. ¿Cómo que te Yo digo, separaste? bueno. Sí, es un súper, así que tengo que inventarme algo para decir el socio. Pero les cuento a ustedes porque estamos hablando de esto de los 5 años, y yo Sí. digo, claro, son los 5 años, si ¿Viste? no avanza... Es como si tengo una cosa de mucha protección de algún lado. Si no avanza, se cambia otra cosa. ¿Sabes qué hay? Si me hace mal, se cambia otra cosa. No, igual le mando un beso, todo bien, digo, pero no porque queda como un drama. Pero tipo, bueno, cuando ya cantar no era saludable para mí, no sé Sí. si me explico, Sí. chau, a otra cosa. Si ya la impro no pasaba nada, yo quería trabajar más en solitario, porque trabajar en grupo es hermoso. Ay, le mando un beso grande al Cabemayo que está ahí con el match, que también También acá hemos en La Plata. trabajado. Bueno, nada, o sea, ¿qué pasa eso? Pero no sé cómo explicarte por qué. ¿Sabes qué? Hay chabones que les pasa lo mismo con los mundiales. Ah, sí, Cada ¿qué? 4 años. ¿Qué les Como cambia que qué? cuentan sus está. vidas Sí. como cosas que le han pasado en torno al mundial, que es cada Claro. 4 años. En este mundial yo estaba con... estaba Claro. en- Claro, Claro. ¿entendés? Tuve un pibe, cuatro mundial. Por tal lo cosa. general siempre hay algo que sienta la base, quizá está muy en nuestro inconsciente, que es para analizarlo, constelarlo, llamarlo como quieras, ¿no? Pero Sí. hay Porque una es raro que no es que respuesta. te diga una vez, 7 veces, 8. Claro. Y Hacé ahora- la cuenta de la edad que tengo cada 5 años. Por ejemplo, estaríamos ya cumpliendo los 5 años, por ejemplo, si tendrías que hacer un nuevo viraje, ¿hay algo que te está dando vuelta que te llama la atención para ir para ese lugar? Sí, quiero volver al teatro más serio. Al origen. Sí. A la base. Y volver a empezar, qué divertido. Siempre Me hay que gusta. estar pensando en hacer algo. Sí, ¿sabes que sí? Sí, estoy hablando con alguien que admiro mucho sobre eso, a ver si se puede hacer algo. Es como es muy vertiginoso el trabajo que hago, porque es un vivo todos los días. Coconor es un show que tiene que tener un ritmo fabuloso, porque si no la Arriba. gente se aburra de los juegos, claro, Sí, porque, sí. porque tiene que ser divertido para el que no pasa a jugar también. Claro, Claro. claro. Entonces, bueno, el stand-up ni te digo, porque supuestamente tiene que reír cada 3 minutos, imagínate tú. Entonces también tengo ganas de volver a ese lugar del teatro, de una concentración previa, de salir ya con algo ensayado, porque si bien el stand-up es un texto que yo ya sé, bastante viste el cambio, Sí. cosas. Entonces es como que no es una tranquilidad, porque después te morís de miedo. Yo a veces que ese teatro en las patas decía, pero ¿quién me mandó a Sí, mí? total, Pero la no me acuerdo pregunta. la letra. A mí me agarra medio ataque de pánico. Entonces, ¿cómo no se llama ataque de pánico? Es como miedo escénico, pánico escénico. Pánico escénico. En el teatro me repasaba que estaba en la pata, yo les juro, chicas, decía, no me acuerdo de letra. No, Sí, sí. boluda, no me acuerdo de Pasa, letra. pasa. Y hacías el primer paso y empezabas a decirla de no sé cómo. Pero esa locura quiero volver a hacer, estoy re loca. Ay, me encanta. Teatro serio, ¿no? Obviamente. Metele, pero no voy a ni renegar que no sé qué pasa con la forma en que yo hablo que causa gracia, pero que me enoja a veces, porque a veces me pasa en terapia, ¿viste? En lugares donde quiero hablar en serio Pasa y todo algo, jaja. pasa algo parecido. O sea que no voy a renegar de que si en algún momento de la obra haya humor, bienvenido, ¿no? Además la gente tipo, ¿qué es esto? Devuélveme la guita. Pero, no sé, falta igual, te digo que falta. Calculo que este año se trabajará y será el año que viene. No sé. En principio. Ojalá. Sí, re. Me gustaría verte en esa faceta. Gracias. Te aviso. Por favor, te lo pido. Escúchame. Este año, en principio, seguís con Coconor. Con Lucas. Sí, con Coconor, con Lucas. Lucas es la persona que más me hace reír. Él Entonces, es maravilloso. No, pero que además pasan.
no sé, desde hace muchos años nosotros teníamos una banda que se llamaba Motochorras. Y desde ese momento pasa algo entre nosotros que nos podemos parar a reír, entonces siempre trato de hacerme un tiempo y armar algo con él. Que tenía Motochorras, después la Maricoteca y ahora Coconor. Sí, eso Coconor voy a hacerlo donde más pueda. Vengan, por favor, invítenle a todos tus amigos para que yo tenga poco de energía para seguir haciéndolo, porque si vienen 5, tipo, no. difícil. Pero, por favor, gracias, además por dejarme contar sobre Coconor. Pero voy a tratar de hacerlo donde más se pueda porque me hace muy feliz. Y mi show de stand-up, que abre Malena Pichot, perdón, el mundo del revés, María Elena Walsh, está loca esta señora. Pasa que como después baja la escalera y se sigue para su casa porque Rafi todavía está bebé, se va temprano, pero bueno, yo abre ella. Yo me aprovecho de me abre Malena. Es tu telonera. Claro que es una locura. Nada, igual ahora es casi mitad y mitad, es un show de las dos, totalmente de las dos. Qué hermoso. Y además es re bueno porque cada vez las dos estamos cada vez más diferentes, ella mamá y yo no sé qué, y eso le trae mucha riqueza, ¿viste? Sí, claro. Y esas dos cosas seguro. Vamos a hacer un parate porque ahora viene Viudas Negras 2. Sí. Así que Male no va a seguir. Ahí por ahí capaz que ahí me ven haciendo algo. Pero vamos a ver. Entonces ahí calculo que va a parar por mayo mínimo el show. Pero voy a seguir haciendo Coconor donde pueda. Me tengo que poner las pilas porque yo soy productora. Yo soy la productora, soy la que hace la logística, la que hace el flyer, la que hace los videos. Así que tengo que ver con dónde me hago luz. Siempre under, nunca under. Che, muy lindo el adelanto que tiraste ahí. Vas a tener una participación. No podemos saber nada. No. El personaje, nada. No se puede ni decir. Listo. Pero te vamos a ver ahí. Capaz que sí. Sí. Un bolito ahí. Ay, qué bueno. Una excusa más linda para verlo. Linda serie, ¿eh? Sí, Sí. Increíble. Tremenda. Qué alegría. Muy buena. La manija. Sí. Escúchame, 18 de abril, 21 horas, sala 420. Te presentás junto a Lucas Román Lucas. Junto a Román Lucas y a todos ustedes que vengan a jugar, en realidad. Obvio. Es un show de todos. Las entradas son por alternativa teatral. Por alternativa teatral, exactamente. Vengan, que estoy muy feliz de ir a La Plata, les juro. Sos vos venís siempre a La Plata. No, siempre. Hace poco estuviste en la comunidad ferroviaria. ¡Qué placer! Con el Sindicato Argentino de Boleros. El año pasado iba mucho también con Pángaro y Bacarat, íbamos mucho ahí. Qué linda esta época. Edgardo, tengo muchos recuerdos hermosos de La Plata. Siempre hay como un aire fresco, no sé cómo explicarlo eso ya. Hace poco no me puedo acordar con quién hablaba. Pero hay algunos personajes, algunas personas que vos decís, con vos me pasa esto, que digo, esta mujer nunca vivió en La Plata, no lo puedo creer. Porque tenés un arraigo ahí. No me puedo acordar con quién era que lo hablábamos por acá. Decía, yo la verdad que lo tengo medio pendiente, ¿viste? Pero vos sos re platense, ¿vale? Ay, total. Re platense. Me encanta ir. Busco excusas todo el tiempo. Ay, qué linda. A nosotros nos encanta recibirte. Por eso, porque te sentimos medio platense. Gracias. Ojalá que venga mucha gente. Cuéntenle a sus amigos. Sí, llevamos gente. Vamos con tribu. Bueno, vamos con tribu. Genial, se van a divertir. Vane, gracias por este rato, ustedes. por esta charla tan hermosa y por tu calidez. Gracias Sos un amor. Gracias por ustedes. Dale. Abrazo. Te mandamos un beso grandote. Te queremos. Hasta el 18. Dale. Chau. Adiós. Chau. Chau. Vanessa Strauch. Qué persona más agradable, por Dios. Y vos sabés que a la hora de leer de ella, escuchar de ella, en los diferentes ámbitos donde estuvo, todos hablan muy bien. Sí. Hablan maravillas. Es y una ella tipaza, es una le tipaza. encanta generar eso, ese bienestar grupal. Y nada, una excelente profesional y uno no la conoce personalmente, pero se ve que es muy copada, muy linda persona. Sí, tipaza. Próximo 18 de abril se va a estar presentando haciendo Coconor acá en Sala 420 de La Plata. Las entradas junto a Lucas Román, obviamente. Las entradas las encuentran por Alternativa Teatral. ¿Sí, amores? Sí. Hasta acá llegamos nosotras. Nos vamos. Lo dimos trolo. Aprovéchennos, porque el jueves. Chau, adiós. Claro, Fin de semana hasta el largo. miércoles. Estamos. Ay, Dios mío. En vivo. ¿Por qué lo terminás así? 2 minutos para las 3 de la tarde. Señoras y señores, hasta mañana.
Nos vamos escuchando Virus. Mañana me voy a acordar que tengo cosas para contarle respecto de Virus. Me encanta. 11 de abril, resérvenselo, los espero por Citibel. Dale. Ahora sí, esto fue Cruel Verano. Chucho Barilati. ¡Hasta mañana! Chucho Barilati en la operación técnica, en la producción. Rocío Coda, Florencia Basto y nosotras. Ahora sí, mirá Speed. Chau. Intimidó mi corazón, una fugaz mirada speed. En diagonal la información se disemina alrededor. Flotando navegó en dirección